Buenos días. Lo primero, agradecer a Viamanos el que podamos estar aquí, que yo pueda estar aquí contándoos un poco esta historia. Intentaré bajaros a la tierra, que es lo que me toca a mí ahora, presentaros este proyecto y, de alguna manera, intentaré también desnudarme, porque ha sido parte de mi vida la que está puesta aquí. Entonces, bueno, viendo también cómo es lo que estamos viviendo aquí, pues creo que es interesante que yo también entre y me desnude un poco, ¿no? Bueno, en principio, como os voy a presentar una empresa de inserción sociolaboral que trabaja la exclusión social a través del empleo y a través de la empresa, en este caso una empresa agrícola, bueno, pues lo que voy a hacer es poneros un vídeo de 3 minutos que muchos de vosotros ya lo conocéis porque nos habéis visitado, pero os va a introducir un poco en nuestro mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues espero que en 3 minutos entréis en Josenea. Bueno, ahora lo que haré es acompañaros. Os va a acompañar un PowerPoint donde vais a ver, yo no me voy a referir especialmente a él, donde vais a ver la construcción de lo que fue la plantación de Josenea desde el minuto 1 que entré ahí hasta este momento. Entonces, mientras yo voy a contar la historia, vosotros vais a ir pudiendo ver cómo se ha ido construyendo todo esto. Bueno, este proyecto viene de un planteamiento, de una situación personal. Yo durante muchos años me he dedicado a trabajar como jefe de producción, haciendo distintas empresas. Incluso he trabajado con personas con discapacidad bastantes años también, desde paralíticos cerebrales hasta gente que estaba con problemas mentales o esquizofrenias. Y llega un momento en mi vida en que, con 40 años más o menos, pues me veo en situación de paro, ¿no? Por la razón que no os explicaré, pero fue un poco de desavenencia, ¿no? con las personas que estaban trabajando donde yo estaba, y me coloco en una situación de paro, y en ese momento, con 40 años, me doy cuenta que nadie se acuerda de mí. O sea, que en un momento determinado, pues nadie te llama, ¿no? Y decido hacer una empresa, y además una empresa social,
que pudiese trabajar con personas que estuviesen fuera del mundo laboral por la razón que sea. En mi caso ya era una y hay muchas personas que por lo que sea no tienen una oportunidad, ¿no? Bueno, decido hacer un plan de empresa y constituyo una asociación. Hago una asociación con 6 amigos, nos juntamos para trabajar este tema de la inserción laboral, ¿no? La primera decisión que tomamos es decir, ¿qué vamos a hacer, qué actividad vamos a hacer y dónde nos vamos a ubicar? El planteamiento de la asociación fue decir, bueno, pues no queremos ubicarnos en Pamplona, porque en Pamplona, yo soy de Navarra, no hay muchos servicios, está todo más o menos lleno y lo que nos vamos a hacer es irnos a una zona rural. Nos fuimos a una zona rural, seguramente una de las zonas más deprimidas de Navarra, que es el Prepirineo navarro y el Pirineo, donde no hay industria prácticamente. Y decidimos, evidentemente, ya que nos íbamos a esa zona, pues hacer un proyecto agrícola, ¿no? que era lo que pedía, ¿no? Bueno, esto no era sencillo porque todo el mundo te dice que la agricultura no es rentable, evidentemente, que a dónde coño vamos, ¿no? Y entonces, bueno, decidimos buscar también qué cultivar. Buscamos algo que pudiésemos cultivar, que pudiésemos transformar y que pudiésemos vender. Bueno, hicimos este proyecto de un cultivo de plantas medicinales, nos parecía que era un tema de futuro, que podía ir muy bien a lo que nosotros nos planteamos, además de que a la inserción laboral también le iba a ir muy bien. El campo siempre ayuda muchísimo a trabajar con las personas que tienen dificultades y a partir de ahí lo que hicimos fue hacer un cuadro. En ese cuadro definimos el ADN de Josenea. ¿Qué quería ser exactamente Josenea? Bueno, Josenea quería ser una empresa social, por supuesto trabajar con las personas como primera opción, como fin fundamental. El medio iba a ser una empresa. Si nosotros queríamos dignificar a nuestras personas, lo primero que teníamos que hacer es hacer la mejor empresa, hacer las mejores plantas. Queríamos tener marca propia porque nosotros habíamos investigado el mercado y nos dábamos cuenta que la diferencia entre vender un producto agrícola a 3 euros el kilo, a meterlo en una bolsa a 60 o 80 euros el kilo, la diferencia era muy pequeña y nosotros nos podíamos plantear el poder tener nuestra propia marca. Ser los mejores del mercado no era simplemente por un hecho de orgullo personal, sino que si íbamos a trabajar con personas que estuviesen en esta situación y además los íbamos a reinsertar en el mercado, lo mejor que nos podía pasar es que tuviesen la empresa más digna. Y dignificar a nuestros trabajadores era la siguiente propuesta, ¿no? Con lo cual dijimos, bueno, vamos a tener una marca propia, se va a llamar Josenea. Si se llama Josenea es porque, bueno, yo fui un hijo difícil, ¿no? Y mi padre siempre sufrió mucho conmigo, la verdad. Y entonces, bueno, cuando comencé este proyecto y en este momento de mi vida, pues mi padre me ayudó muchísimo, ¿no? Tristemente, a los pocos años de empezar se murió y se llama Josenea porque mi padre se llamaba José y en vasco las terminaciones enea significan casa de. Y entonces lo que quise hacer es una casa de mi padre. Mi padre sigue estando ahí, lo tengo muy presente y sé que está aquí ahora mismo. Y que de alguna manera, bueno, pudiese ayudar, pudiese cobijar a estas personas. Esto que tú nos hablabas, que era tan importante la noción de grupo, ¿no? De sitio donde realmente una persona, cuando necesita una oportunidad, necesita más cosas que simplemente un trabajo, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces comenzamos, por supuesto iban a ser ecológicas, nosotros la ecología la tenemos muy clara, principalmente porque una planta medicinal que va a curar no debería de tener ningún tipo de veneno, con lo cual estaba clarísimo qué es lo que teníamos que hacer. Y lo siguiente es que íbamos a hacer desde la semilla hasta la taza. ¿Por qué? Porque las personas que iban a trabajar en Josenea y que trabajan en Josenea van desde los 17 años hasta los 65 años. Todos no pueden trabajar en los mismos sitios físicamente porque no se puede. Entonces, el hecho de hacer todo el proceso completo me abría el abanico muchísimo como para poder ubicar a todas esas personas que iban a trabajar con nosotros. Para trabajar con nosotros, estas personas pasan un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. En ese periodo de entre 6 meses y 3 años, nosotros tenemos que conseguir que estas personas entren en el mercado laboral. Esto no es nada sencillo, porque, claro, no depende de nosotros que nadie contrate, ¿no? Pero esto no deja de ser un planteamiento envenenado, ¿no?
Esta mañana, cuando hablaba con Jorge, le decía que muchas veces nuestro principal problema al principio fue no entender que cuando echas balones fuera, quiere decir, cuando piensas que los problemas están fuera, nunca se resuelven, ¿no? Y lo más fácil para nosotros era decir, joder, pues es que esta gente no tiene una oportunidad, protestar, pancarta, tal. Podíamos meternos en esa dinámica o cambiar la dinámica y decir, vamos a ver cómo hacemos que el problema sea realmente nuestro, vamos a cambiar nuestro interior, algo que tanto hemos oído aquí esta mañana, y a partir de ahí cambiará nuestra vida alrededor, porque seguramente emanaremos diferentes cosas que nos harán tener posibilidades en el mercado, ¿no? Porque tal y como estamos, desde luego no tenemos ninguna, ¿no? Bueno, con todo este caldo de cultivo, ¿no? Con todo esto encima de la mesa, nos empezaron a llegar gente que quería tener esta oportunidad, ¿no? Y hemos tenido de todo, o sea, desde problemas de gente, minorías étnicas, problemas anteriores con el alcohol, con las drogas, simplemente por ser mayores de 40, de 50 años, mujeres que habían abandonado la vida laboral porque habían tenido hijos, sus hijos ya estaban criados, 45 años, 50 años, quieren volver al mercado, es imposible. El mercado establece unas dinámicas que son, cuando hay una oferta de trabajo te dicen persona entre 35 y 40, o sea, perdón, 25 y 35, nivel de estudios, ponen un listón que hay mucha gente que se queda fuera simplemente porque se queda fuera, no porque no tiene posibilidades ni capacidades de trabajar. Añadido a esto, nos pasaba una segunda cosa, que era que había mucha gente que venía y claro, al principio nos venía gente que no tenía nivel de estudios, etcétera, etcétera, pero nos empezaron a llegar personas con estudios, incluso con estudios universitarios, en el paro, con edad, y se sentaban allí y me decían, Chus, joder, mira, yo llevo 4 años en el paro, soy delineante, he trabajado en la ingeniería, pero mira, me voy a matar con mi mujer, o sea, ya no puedo vivir más, o sea, nadie me quiere, o sea, vengo a trabajar gratis, lo que quieras, pero tengo que salir de mi casa, tengo que salir de tal, me estaba diciendo que tenía necesidad de que alguien le quisiera, que alguien dijera, joder, pues tú vales, tú no has perdido el tren, ¿no? Esto era la situación que nos íbamos encontrando. Para nosotros, evidentemente, cuando nosotros planteamos un proyecto agrícola con gente que nadie quería, haciendo plantas medicinales, lo primero que les saltaba era la risa de dónde va el calvo este, ¿no? ¿Qué coño se habrá creído este, ¿no? O sea, ¿qué estábamos haciendo, no? Bueno, pues nosotros nos marcamos ese cuadro que os he dicho, nos lo pusimos ahí, dijimos, en los próximos 10 años esto es lo que queremos ser. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues como ya sabemos lo que queremos ser y lo que queremos hacer, nos enfrentamos al campo. Yo soy mecánico, maestro industrial mecánico, imaginaros, jefe de producción, y no había tocado nunca ni a tierra. Yo soy de pueblo, eso sí, en mi casa pues eran carpinteros, había vacas en casa, era un pueblo muy pequeño, pero la agricultura nunca la había tocado, ¿no? Bueno, entramos allí y empezamos a decir, bueno, pues si evidentemente queremos tener una marca propia, claro, vamos a vender gramos, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos toneladas? Lo que queremos eran kilos y de muchas variedades diferentes. Entonces, ya nuestro ADN ya nos decía qué teníamos que empezar a hacer con ese campo, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos a hacer con ese campo es empezar a dividirlo en parcelas y empezar a hacer muchas variedades diferentes de plantas. Más o menos como 60 en este momento, ¿eh? Seguramente de las plantaciones con más variedades que yo conozca en el mundo seguramente habrá más, pero vamos, no tengo constancia de que haya muchas con tantas variedades diferentes. La siguiente era que, bueno, empezamos, claro, empezamos a tener plantas, cortábamos las plantas, no sabíamos qué hacer con ellas, las tirábamos, o sea, era como un desastre. Imaginaros, ¿no? Porque, claro, o sea, esto no es sencillo, ¿no? Pero lo que sí teníamos era una grandísima ilusión. Sabíamos perfectamente que íbamos a llegar a la meta. Nos habíamos puesto ese marco ahí y sabíamos perfectamente que si seguíamos el camino llegaríamos. Si yo os cuento mi parte personal, como os he dicho que me desnudo, para mí el gran descubrimiento de esto fue el que de repente había encontrado lo que me gustaba
y me había abandonado, me había dejado llevar. Y a partir de que me había dejado llevar, estaba feliz, para empezar, punto número uno. Y lo segundo es que todo empezaba a fluir, que íbamos haciendo cosas y sí, teníamos errores y tal, pero nosotros íbamos adelante y funcionábamos perfectamente. Fuimos al mercado y empezamos a comprar plantas para ver cuál era nuestra competencia, bueno, todas esas cosas que se hacen, y empezamos a ver que todo lo que había en el mercado era auténtica porquería, mucha porquería. Plantas que no tenían color, que no tenían aroma, todo valía. Tú te ibas a una herboristería y le decías, oye, quiero cola de caballo, y todo valía, te daban una bolsa y nadie sabía si era buena, si era mala, si se había cosechado en su momento, si estaba secada bien, ¿no? Era un mundo que descubrimos que estaba como, bueno, pues prácticamente muy mal trabajado, ¿no? De hecho, casi todo el mundo decía, va, ya me compro plantas y tal, pero nunca me hacen nada y tal, pues, si esto no hace nada y tal. Bueno, como nosotros empezamos a ver lo que había en el mercado, yo que soy de una casa de pueblo, como os decía, enseguida sabía, cuando cortaba la hierba, que estaba cortando, eso sí, porque las vacas cada año teníamos que cortar la hierba para guardar en el sabay, secábamos la hierba, hacíamos todo ese tipo de cosas, más o menos ya tenía una idea de lo que podía ser una planta de calidad, ¿no? Entonces, lo primero que pasaba es que claro, tú cortas una planta, la dejas secar al sol y lo primero que pierde esa planta es el color y el aroma. Con lo cual, ya nos dio la primera pista para qué es lo que teníamos que hacer para tener unas plantas como Dios manda, ¿no? Y entonces, lo que empezamos a hacer es empezamos a cortar nuestras plantas, nos inventamos un secadero, que luego os contaré cómo es, y una vez que las metíamos al secadero, no volvían a ver jamás la luz hasta el día que entraban en la taza. Nunca. Con lo cual teníamos unas plantas verdes y con unos aromas perfectos, secadas a menos de 40 grados, que era lo que decían los libros, bueno, que decían los libros y que decían en nuestras casas, porque si os acordáis, nosotros en nuestras casas, en nuestra zona, la parte de arriba se le llamamos sabay, ¿no? La parte donde se guarda, donde se secan las avellanas, donde se secan las castañas, donde se secan las manzanas, los perniles, y observamos que aquello era un sitio que le daba calor al tejado, tenía un cierto calorcillo, pero muchas ventanas muy pequeñas y mucha corriente de aire, ¿no? Y dijimos, ya está, así es como hay que secar para que algo tenga calidad. Nos fuimos a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, lo que hacían ellos, y empezamos a hacer exactamente lo mismo, y con temperaturas bajas conseguíamos unos secados perfectos, ¿no? Bueno, empezamos ya a mover nuestras plantas y la gente empezó a decir, bueno, pues tienen calidad, tal, bueno, pues empezamos a ser un poquito algo en el mercado. Dentro de esto empezaron a moverse un poco las primeras personas que entraron a trabajar, porque nosotros, si las habéis visto aquí, nosotros hemos construido todo con las personas que están en Josenea. Allí no ha entrado nadie, nosotros hemos inventado las máquinas de cosechar, nos hemos inventado los secaderos, nos hemos inventado la forma de plantar, la forma de recoger, hemos ido investigando y nos hemos ido haciendo, pues divirtiéndonos, pues hemos conseguido, bueno, de alguna manera, encontrar la forma de hacer las cosas bien y con cariño. Había una persona que nos daba algunos cursos, de estos cursos de recogida de plantas y tal, y me acuerdo perfectamente que nos dijo una cosa, decir, si alguien está enfadado, que no recoja plantas. Y yo lo tengo siempre presente aquí. Dice, si las plantas las recoge alguien enfadado, esas plantas no van a curar. Entonces, bueno, ya me ratificaba en que el ambiente que nosotros teníamos que tener ahí era un ambiente propicio para nosotros y para las plantas, que también son un ser vivo, ¿no? Y que evidentemente sufren las mismas cosas que sufrimos nosotros, ¿no? Muy bien, bueno, a partir de ahí vimos que el hecho de que hubiese un buen ambiente iba a cambiar mucho la forma de el trabajo con las personas, pero que teníamos que tener una filosofía muy clara. Puño de hierro, guante de seda. Firmes en nuestras decisiones, firmes en lo que íbamos a determinar, pero siempre con mucho cariño. Tener en cuenta que cuando una persona entra en una situación complicada, no es sencillo que dé la vuelta y a veces
muchas veces necesitamos que haya de alguna forma firmeza, porque nosotros firmamos con ellos un contrato, nada más entrar, en la que hacemos un compromiso de que esa persona va a querer trabajar su inserción laboral. Quiere decir que yo no he nacido para policía, con lo cual lo que se trata es de que esa persona evolucione, ¿no? Pero esa persona evoluciona si ella quiere. O sea, yo no, por mucho que empuje, no puedo conseguir eso. Entonces firmamos un acuerdo de trabajo y solamente nos pedimos dos cosas. Una, no faltar al trabajo, y otra, querer salir de tu situación. Querer. Y otra cosa es poder, querer. Y entonces, a partir de ahí, hemos ido consiguiendo, creo que estamos ahora en una inserción del 80 y pico %, creo que es la mayor del país. Prácticamente este año han salido 3 y los 3 están ubicados en empresas, gente muy difícil, muy complicada de encontrar, que ha encontrado su camino, pero lo han encontrado ellos. Nosotros solamente hemos sido un medio, ellos han encontrado su camino. En el tema de las plantas, bueno, nosotros empezamos una vez que ya empezamos a saber cómo las teníamos que hacer, empezamos, bueno, pues nuestras cosechas, empezamos a empaquetar a mano, como no teníamos medios, pues hacíamos las etiquetas en el ordenador, como poníamos, o sea, pues siempre pues trabajando, pues bueno, de alguna manera, pues con muy pocos medios, ¿no? Que era lo que nosotros teníamos, no teníamos prácticamente posibilidades de más, ¿no? Y poco a poco fuimos avanzando hasta que un día que yo necesitaba aprender a hacer compost, me fui a un hortelano mayor, un hombre como de 60 y pico, 70 años, que era extraordinario, o sea, era, vamos, una eminencia, ¿no? Y conseguí que me enseñara a hacer el compost. Le dije, joder, yo necesito hacer compost. Y me dice, oye, pues pásate ahora, tiene que ser en septiembre y el luna mengua. Entonces pásate en septiembre y ya te enseñaré. Entonces fui a estar con él, me enseñó a hacer el compost, luego me invitó a almorzar y esas cosas, y le dije, oye, ¿tú por qué me enseñas esto? Porque generalmente no me quiere enseñar nadie nada, porque los agricultores, generalmente nadie te quiere enseñar nada, ¿no? Y me dice, pues mira, aquí el único que sale beneficiado de esto soy yo. Yo cuando te he enseñado a ti he vaciado mi vaso, y eso significa que cuando vuelva otra vez, mi vaso estará vacío para recibir, y yo entraré en un sitio nuevo. El favor me lo haces tú a mí. A partir de ese momento, que teníamos una gran duda dentro de Josenea si abrir nuestras puertas o no abrir nuestras puertas, porque había gente que venía, que quería y tal, a partir de ese momento abrí las puertas de Josenea y dije, o sea, aquí entrará todo el que quiera. Enseñaremos todo, a la competencia y a la no competencia. Me da exactamente igual. Para nosotros, las puertas de nuestra casa, a quien le tengamos que enseñar, le enseñaremos. Más o menos unas 25.000 personas han pasado por Josenea del año 2006, 2007, creo que fue cuando abrimos, de todo el mundo, ¿no? Y para nosotros ha sido un gusto poder enseñar a todo el que quisiera, todo lo que no solamente no nos ha venido mal, sino que hemos recibido, por eso, seguramente muchas más cosas de las que hemos perdido, ¿no? Hemos hecho muchísimos clientes gracias a eso y ha cumplido dos funciones. Una función que era el que nosotros, de alguna manera, generábamos posibles clientes, y la segunda, que son nuestros trabajadores quienes los reciben y son nuestros trabajadores quienes hacen muchas de las visitas. Con lo cual, estamos trabajando su autoestima, que es la parte más difícil de conseguir cuando tenemos que hacer una inserción de una persona que está en situación de exclusión. Lo primero que tenemos que subir es la autoestima, porque es cuando es precisamente en donde están, de donde no pueden salir. Mucha gente ya con depresiones, mucha gente con problemas, bueno, ya medicados, y entonces, bueno, pues todas esas cosas hacen que el desamor o el entendido desamor, porque la sociedad no les acepta, pues se vienen abajo, ¿no? Y esto es lo que nosotros hemos tenido que hacer. Nosotros tenemos dos cuentas de resultados. Una cuenta de resultados social y una cuenta de resultados empresarial. Tanto la una como la otra es fundamental. No vale la una sin la otra. Nosotros no podemos ser una empresa no rentable porque entonces tendríamos que cerrar, pero si no conseguimos nuestra función social tampoco somos lo que tenemos que ser. Con lo cual, todo se hace bajo los dos puntos de vista. Cuando abrimos las puertas fue para compensar las dos cosas. Y todo lo que hacemos es
para que trabaje para lo uno y para lo otro. Como os decía antes, si nosotros tenemos el mejor producto del mercado, significa que nuestros trabajadores están en una empresa de calidad. Su currículum va a valer, con lo cual esto nos va a servir para poder insertar, que es nuestro fin principal. ¿Vale? Dentro de todo lo que teníamos que hacer, bueno, pues todas nuestras casas están construidas de forma ecológica, los baños son composteras, no hay pozas sépticas, los techos están hechos con tierra orientadas las casas al sur y cerradas al norte para que sean bioclimáticamente sostenibles. Nosotros no entra Iberdrola allí, o sea, nosotros generamos nuestra propia electricidad, generamos todo lo que es la energía que necesitamos. Los secaderos son secaderos solares combinados con calderas de biomasa que también hemos inventado nosotros. Somos un referente en todas estas cosas porque nosotros pensábamos que nuestro producto en una estantería fría, ¿cómo iba a saber, o sea, cómo íbamos a transmitir a ese producto que sí, no le echamos pesticidas y no le echamos abonos químicos, vale, ya somos ecológicos? Pero eso no es suficiente. O sea, le falta el vestido a eso. Hay que vestirlo. ¿Y cómo decimos que nuestro proyecto social está ahí? Y entonces pasamos a una segunda parte, que es que la intención que ponemos nosotros en nuestro producto, ahí está también, ¿no? Bueno, gracias a Internet y a muchas cosas que a los pequeños nos han hecho por lo menos poder ser visibles, tener una ventana abierta para que todo el mundo conozca lo que somos, pues de alguna manera ha conseguido que ese producto tuviese muchas más connotaciones de la que pudiese ser una planta de calidad, que lo es, porque eso era condición sine qua non, ¿eh? El que la planta fuera buena, o sea, nosotros no podíamos ir engañando al mundo, o sea, teníamos que tener la mejor planta y eso es así, ¿no? Hoy en día trabajamos para muchísima gente, que también hacemos marcas a terceros, a otros que nos vienen a buscar, buscando la mejor planta. Nosotros, bueno, pues estamos también haciendo ese tipo de trabajos. Y también hemos empezado un poco a exportar. De hecho, nosotros, el primer cliente que tuvimos en Barcelona fue el Grupo Tragaluz. Creo que están en Gracia, ¿no? En Paseo de Gracia, tienen varios restaurantes ahí. Y a una persona que pasó por ahí y probó las infusiones de José Nea se las llevó a Estados Unidos, a San Francisco, y ahora vendemos en Estados Unidos. Estamos empezando a vender un poco en México y en Arabia Saudita también hemos empezado, algo en Inglaterra. Bueno, tampoco es nuestra pretensión esto. Sucede porque sucede y ya está. Y nosotros lo único que intentamos es simplemente que nuestro producto, de alguna manera, porque tener en cuenta que todo el dinero que se genera ahí, todo va al proyecto social. Es una entidad sin ánimo de lucro, es una asociación. En el año 2011 nosotros recibimos un ofrecimiento del Grupo Silver Salud para poder estar con ellos, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Nuestros ideales eran bastante parecidos. Nosotros en ese momento la situación económica era complicada porque sabéis que hubo una crisis muy grande donde todos sufrimos mucho, ¿no? Y, bueno, ellos nos apoyaron, hoy están con nosotros, han dado al proyecto toda la estabilidad económica que necesitaba. Yo nunca hubiera soñado que en este momento no tuviese ni una deuda en el banco, ni nada de nada. Todo esto viene porque tiene que venir. No es para mí, pero me doy cuenta que cuando las cosas se hacen y te dejas llevar, todos los instrumentos que necesitas te van llegando. Nosotros en este momento, bueno, tenemos una empresa con beneficios, lo cual quiere decir que es impensable, porque en realidad nosotros ¿qué queríamos? Nosotros queríamos demostrar que la agricultura, queríamos demostrar que una gran empresa se podía hacer con gente que nadie quería, que es mentira absoluta que las empresas solamente las hagan la gente que tiene poder, que tiene dinero y que nosotros podemos hacer perfectamente todas estas cosas igualmente, solamente que tienen que tener espíritu, nada más. Esto es lo que hace que las cosas vayan adelante. No es el dinero, son otras cosas. Porque, como decía bien ella, lo bueno atrae a lo bueno
Y cuando tú tienes algo bueno, atrae a lo bueno. Si lo tuvieses malo, atraería a lo malo. Y contra más va sucediendo eso, cada vez vas a peor o vas a mejor. Y es muy importante toda la intención y todo el espíritu que se pongan en las cosas, porque esto cambia absolutamente todo. Otro de los temas para nosotros importantes era que eso también impregnara a nuestros trabajadores, porque cuando nosotros vamos a una empresa y le decimos a un empresario, vamos a ver, nosotros queremos colocar aquí a alguna de nuestras personas, ¿qué es lo que tú quieres? Y increíblemente el empresario te dice, no, si yo no quiero una persona que sepa mucho. No hace falta que le enseñes nada especial. Si tiene que venir aquí, ya le enseñaremos nosotros lo que tiene que aprender. Yo necesito una persona proactiva, una persona con espíritu, con ganas de aprender. Necesito a alguien así. Y esto es justamente lo que hace Josenea. Por eso tenemos el éxito de la inserción. Porque las personas que van allí van, vamos, a tope. Van seguras de sí. Nosotros lo único igual de lo que estamos más orgullosos es haber podido hacer o que haya ese espíritu dentro, o sea, que exista esa especie, porque a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y cuando entras en un sitio que está así, pues eso es lo que nos está ayudando a que esto nos funcione, ¿no? Dentro de lo que es el producto, nosotros también nos planteamos que no solamente haríamos infusiones, nosotros queríamos hacer productos diferentes que se pudieran hacer con plantas, ¿no? Uno de los productos que más nos interesaba era el tema cosmético, ¿no? Y, bueno, cuando el Grupo Silver Salud entra con nosotros, ¿no? Ellos entran a trabajar en nuestra asociación, también entra Antonio Vega, que es el presidente de los laboratorios Equisalud, ¿no? Que también están en el grupo, alguien que es farmacéutico y es biólogo, es un hombre muy entendido en plantas, que nos empezó a ayudar a hacer las mezclas diferentes para estar en el mercado y también nos hizo una cosmética. Nosotros le dijimos que queríamos una cosmética absolutamente natural. Él nos dijo que era imposible, durante 3 años ha estado investigando hasta que ha conseguido hacer esta cosmética y esta cosmética tiene su punto de enlace con el Centro de Armonización Irati, que también os quería contar. Algunos ya lo conocéis, ¿no? Que fue una de las cosas que hemos hecho para el Grupo Silver Salud, el hacer este lugar, pero que se ha convertido y se está convirtiendo en un referente muy importante para también trabajar lo que sería pues esa buena energía que queremos mandar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de, creo que fue hace 2 años, cuando íbamos a sacar esta cosmética, bueno, planteamos que la cosmética se iba a llamar Irati. Nosotros, el río que viene, bueno, como habéis visto en la película, el río que pasa y del que nos regamos en el campo, que pasa por nuestro campo, es el río Irati. Tener en cuenta que la selva de Irati será la primera o la segunda selva más grande conservada de Europa, con selva negra, ahí están, ¿no? Entre una y otra, es un lugar especial, es un lugar no tocado, prácticamente está virgen, ¿no? Y cuando hicimos la cosmética, nos planteamos que teníamos que darle a esa cosmética también su historia. Igual que le hemos dado a las plantas la historia que tienen, ¿no? Ese vestido que os he dicho, pues nos planteamos también que la cosmética iba a tener su vestido, ¿no? Bueno, en aquel momento se suscitó el poder hacer un lugar de armonización, un centro de armonización, y lo que hicimos fue irnos a la selva del Irati y traernos de allí todo lo que pudiéramos, toda la esencia que pudiéramos de esa selva, ¿no? Entonces fuimos allí, cogimos hojas, cogimos ramas, cogimos líquenes, agua de lluvia, agua de nieve, pelos de las ovejas que están allí toda la vida. Nos cogimos todo lo que pudimos de frutos, todo lo que pudimos, y nos los trajimos a Josenea. José María en aquel momento dijo, bueno, vamos a buscar un sitio energéticamente poderoso. Tomaron las varillas hasta que encontraron un sitio que tuviese mucha energía, que tuviese ya sabéis que hay lugares, ¿no?, donde el Feng Shui dice que no podemos vivir, ¿no?, lugares energéticamente muy poderosos, como hacían los antiguos templarios, ¿no?, que primero buscaban esos sitios, ponían el altar y luego construían las iglesias alrededor de eso, ¿no?, alrededor de ese lugar.
porque era el sitio donde realmente había mucha energía y donde se iba a celebrar, lo que son los ritos, de alguna manera emanase toda esa energía a todo el lugar, ¿no? Vale, pues encontramos ese sitio y después de coger todo eso que os he dicho, en un puchero de acero inoxidable hicimos un agujero, lo metimos ahí y después metimos también todas las plantas de Josenia. Y lo metimos en alcohol. Ya sabéis que la maceración en alcohol es una extracción, ¿no? La extracción, antes los medicamentos se hacían así, se extraían con alcohol, ¿no? Antiguamente, para hacer la medicina, y lo metimos ahí durante, creo que fue 12 o 15 días, no me recuerdo exactamente, y de alguna forma energéticamente cogió fuerza, se transmitió todo lo de las plantas al alcohol, colamos aquello y el resto de las plantas que quedaban las quemamos hasta hacerlas polvo, porque ahí quedan los minerales, como hacían los antiguos alquimistas, y mezclamos ese alcohol con esas cenizas y lo fuimos a dinamizar a la Sierra de Madrid en un día de eclipse lunar para que se dinamizara todo eso. A eso le añadimos distintos productos que tenemos nosotros para curar, ¿no? Dentro del laboratorio y otros productos, y fuimos a construir el centro de armonización. Bueno, a partir de ahí, José María, que entiende más de estas cosas, con la serie Fibonacci, que son números áuricos, hicimos todo lo que es, primero buscamos un menhir que colocamos en el centro, ¿no? Y a partir de ahí hicimos 8 círculos con piedras que cogimos todas del campo directamente, y con esas medidas, que es el 133, la medida de esos números áuricos, ¿no? de esa serie Fibonacci, pues hicimos todo el conjunto. Y dentro del menhir, hicimos un agujero dentro del menhir y ahí colocamos todos esos extractos orientados norte-sur con una escultura que hace de antena, ¿vale? Cerramos todo eso, le metimos a esa antena, hicimos un taladro, le metimos estos, que algunos os he visto que tenéis los viales, ¿no? Con toda esa información. Y a partir de ese momento, bueno, convertimos aquel lugar en un sitio, un centro de armonización donde está abierto al público, viene mucha gente allí a meditar y en esos 8 círculos es donde de alguna manera hemos representado que puedas pensar sobre cosas determinadas de tu vida, ¿no? Como puede ser tu relación con tu pareja, tu relación con el trabajo, tu relación con tu vida en concreto, con tus amigos, etcétera, etcétera. De tal forma que estábamos cerrando una parte josenea social con esto, porque nosotros siempre estamos buscando lo mejor de cada uno. Nosotros, si conseguimos con las personas que trabajan con nosotros encontrarles esa parte en la que son buenos, en la que realmente les gusta lo que hace, en la que realmente son... Es cuando nos cuesta menos trabajo, cuando conseguimos más éxito. Yo cuando he sido feliz es cuando he hecho lo que realmente quería hacer, que no lo había descubierto hasta el momento que no me pasó lo que me pasó y me vi en paro y en una situación complicada. Y cuando encontré para lo que había venido aquí es cuando realmente mi vida ha cambiado, ¿no? Bueno, pues en esa búsqueda de lo mejor de ti, que muchas veces hay que retroceder al pasado y encontrar momentos en los que hiciste cosas, ¿no? Que fuiste realmente feliz o que hiciste lo que te gustaba y tal, y encontrar esos puntos que te den las pistas de cuál es tu camino exactamente, ¿no? Que es una cosa que hay que descubrir, ¿no? Pero que, bueno, nosotros de alguna manera en ese lugar lo hemos centralizado. Bueno, gracias. Muchos de vosotros sé que habéis colocado antenas por todo el mundo. Creo que están en 40 o 50 países, en más de 200 y pico lugares ya instaladas y colocadas. Y lo que se ha tratado de hacer es una red etérica, bueno, que se ha tratado, no, que se ha hecho, una red etérica por todo el mundo para contrarrestar todas esas cosas que nosotros, o sea, que estamos pensando que son malas vibraciones, ¿no? Intentando dar nuestra parte de buena vibración al mundo, ¿no? Intentar, de alguna forma, compensar todo eso, ¿no? Esto en medio del campo, os imagináis, cuando pasan los agricultores y ven esto, dicen, bueno, joder, ¿qué le ha dado al calvo? ¿Qué se habrá fumado, no? que es lo siguiente que piensan, pero
contrariamente a la realidad, sé que hay mucha gente que va, porque me lo dicen después, que es gente de la que no habría ido nunca. Y mucha gente del pueblo baja, y a veces baja en horas raras para que no le vea nadie, pero van. Muy curioso, pero es así, ¿no? Y entonces, fíjate, está abierto, podrías decir, oye, pues lo rompen o lo estropean y tal, para nada, está impoluto siempre, está perfectamente, ¿no? Para nuestro campo yo creo que también es un tema importante, o sea, vamos uniendo cosas que, en definitiva, lo que quieren conseguir siempre es lo mismo, al final terminamos por hacer casi lo mismo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, terminamos entrando en una dinámica de vida diferente, haciendo cosas distintas, demostrando que otra forma de hacer las cosas es posible, que otra forma de hacer empresa es posible, que otra forma de funcionar con la gente es posible. O sea, que eso que muchas veces teorizamos sobre las cosas se traslada a la realidad y funciona. Funciona. Si no, no hubiera venido aquí a enseñároslo. Funciona. Yo, cuando ellos me dijeron que viniese a contaros, muchas veces voy y depende a dónde voy, pues si hablo a agricultores, pues hablamos de cómo se hace la agricultura ecológica y otras cosas, o si voy a un tema social, hablo de otro tipo de cosas, o si vamos a temas energéticos, hablamos de otra cosa, ¿no? Pero hoy aquí me parecía que lo que ellos me estaban pidiendo es que yo os mostrara que lo he hecho desde la... O sea, no yo, o sea, yo soy del instrumento, que se ha hecho desde la nada. O sea, que se ha hecho sin nada. Yo no tenía nada, estaba en paro, no tenía nada. Me compré un ordenador, me acuerdo, un portátil, porque no tenía ni portátil, y me tiré 2 años en casa mientras cobraba el paro haciendo, pues eso, pues investigando y disfrutando. Y a partir de los años... Y al principio, como era un burro, o sea, te quiero decir, como no sabía ni para qué estaba en ese momento, no entendía, pues como los bueyes, ¿no? Cogía el esto y con 2 huevos, ¿no? Y vamos, y lo que hiciera falta, ¿no? Pero la vida me enseñó que podía ir perfectamente montado en el carro, que iba a ser igual, y que podía disfrutar perfectamente de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque no era yo. O sea, a mí se me había regalado para que yo lo disfrutara, pero yo no era. Yo era el vehículo. Yo era la persona que habían elegido para que hiciera esto o otra cosa, lo que me hubiera tocado, lo que sea. Pero que era esto. Ya no me es fácil desnudarme, pero es así. O sea, es cuando he disfrutado realmente y he visto que la vida se encarga, o sea, de mover las fichas que tenga que mover, las cosas que tenga que hacer, y que no pasa nada. He perdido el miedo, he perdido un montón de cosas que tenía que ya no tengo. Si se tiene que caer, se caerá, y si no se tiene que caer, no se caerá, no pasa nada. O sea, te quiero decir, esto, o sea, no ya estás en otra onda, ¿no? Y cuando he venido aquí, os puedo decir que me he sentido absolutamente querido y bueno, pues muchos de los que me visitasteis allí, que es una maravilla el estar con vosotros porque tenéis un espíritu fuera de lo común, ¿no? Porque se nota además, y yo, bueno, es difícil encontrar foros como este para poder hablar tan tranquilamente como estoy hablando ahora, ¿no? Y poder decir muchas cosas. Pero os puedo decir que no estáis en el camino equivocado. Esto es verdad y os aseguro que se transforma en realidad si toca al que toca y al que le toque, pues al que le toque, ¿no? Pero que esto es así, ¿no? Nuestra casa está siempre abierta para vosotros y para todo el mundo, ¿no? Para el que quiera estar. Yo también estoy dispuesto a que si alguien necesita cualquier cosa de mi pobre conocimiento, porque yo evidentemente no tengo el conocimiento que tenéis vosotros, pero sí que podéis contar conmigo o con José Nea para cualquier cosa que necesitéis. Sabéis que ya estamos juntos, ¿no? También en el mismo grupo, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues estamos todos en el mismo carro y que yo lo único que quería transmitiros. Muchas veces cuando viene gente aquí, viene gente, ¿no? Pues buscando, pues viendo si pueden hacer proyectos, si no pueden hacer proyectos, tal.
yo siempre les digo lo mismo. Si un mecánico es capaz de llegar aquí, que no soy yo, o sea, te quiero decir, o sea, que no es el problema. Lo que haya que hacer no es el problema. El problema es si estás dispuesto a montarte en ese carro. Este es el problema, ¿eh? Y os puedo decir que cuando te montas, disfrutas. Cambia tu vida. Porque haces... O sea, a mí trabajar no me cuesta ir a trabajar. Nunca, yo siempre practicaba con tener que ir a trabajar. No me cuesta. La gente que está ahí sale adelante. Muchas veces ni llaman, y casi prefiero que ni llamen, porque esto fue para ellos un puente, ¿no? Un tránsito, ¿no? Que como si no lo quieren recordar, no pasa nada, ¿no? O sea, pero que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que están ahí para hacer y que solamente pasa porque muchas veces nos dejemos, ¿no? O sea, no nos resistamos tampoco a que si hay cosas que tienes que hacer, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Entonces yo, pues... no sé qué más cosas os puedo contar. No sé tampoco si me voy a poder quedar, porque no sabía de la mesa. Tengo un tren a las 12 mañana. Vamos a intentar poder cambiarlo. Si lo puedo cambiar, pues estaré en la mesa encantado. Y si no puedo, pues no sé, si queréis preguntar algo, ya estamos muy lejos estamos ya tardísimo. Bueno, en cualquier caso, estoy a vuestra disposición y lo que necesitéis de nosotros, pues aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Que sepáis que yo soy el que estoy agradecido a vosotros, yo soy el que ha vaciado el vaso aquí hoy, ¿eh?